Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente dando la posibilidad a que podamos encontrarnos. Pues agradezco a Yoica la oportunidad de este espacio para acercarme a ustedes. Y lo que quiero hoy subrayar, ya que recuerden esa famosa frase de Pedro el Grande que empezaba a circular de cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y entonces sucedió que en Francia empezó a haber una discusión, bueno, no hubo una discusión, sí hubo una serie de imperativos y de actitudes de un grupo de legisladores que pensaban que era importante dejar de financiar los tratamientos y todo lo que tuviera que ver con psicoanálisis. Todo lo que tuviera nombre de psicoanálisis debería dejar de ser apoyado por el gobierno francés. La razón, como la conocemos todos, es esta idea de que el psicoanálisis no es científico, esta razón de que el psicoanálisis no ha dado pruebas de su eficacia terapéutica, esta parte donde el psicoanálisis ha sido, como incluso en España y en muchos otros países, relegado a pseudociencia y en el mejor de los casos, muchos de los psicoanalistas en algunas partes de Europa, en Estados Unidos hay muchos estados que prohíben la práctica psicoanalítica, y entonces, eh, como les decía, o sea, el tema aquí de que el psicoanálisis pues tuvo un boom, hubo una gran explosión en donde era importante y todo eso, y sin embargo ha llegado una serie de cuestionamientos, de cosas desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Lo más próximo y serio es un documento que se llamó el Libro Blanco del Psicoanálisis, en el que el libro negro del psicoanálisis, perdón, que intentaba denostar toda la práctica psicoanalítica y comenzando por su fundador, por Sigmund Freud, mostrando que muchas de sus tesis, de las tesis no necesariamente fundamentales, pero algunas de las tesis importantes de Freud, habían sido construidas ad hoc y que carecían de todo un soporte de investigación científica, de rigurosidad y todo eso. Entonces ese fue un libro muy importante. Como efecto de ese libro salió otro libro que se llamó el Libro Blanco, que intentaba como generar una especie de respuesta o de crítica a los críticos, pero en realidad, si uno lee ambos textos, los leen, ven que el libro blanco en realidad no genera un diálogo o una contraargumentación a lo expuesto, sino como una serie de descalificaciones a lo que se expuso. Lo que de alguna forma, a mi manera de ver, fortalece el libro blanco porque es simple y sencillamente denostar a los autores sin dar un poderoso seguimiento argumental a sus propuestas, o sea, por qué dicen lo que dicen y contraargumentar a lo que están proponiendo. Entonces, me parece importante que el psicoanálisis digamos, las diferentes instituciones psicoanalíticas están muy ocupadas de discutir dentro. Y entonces, como que de alguna forma el mundo les quedó afuera. Y entonces, y aparte se están convirtiendo en discusiones, si quieren verlo, como dentro de la cripta, endogámicas, generando un conjunto de grupos endogámicos en donde cada uno discute con sus maestros, con sus formadores, con sus propuestas, con sus teóricos, pero no hay un debate serio, digamos, que alcance con psiquiatras, con neurólogos, con sociólogos, con filósofos, con gente del personal de salud, con la gente que administra la seguridad social, la salud pública, sino que son cosas por eso les digo, muy como en este carácter familiar. Y Freud ya nos avisaba de este sentido cuando lo familiar llega en este sentido exacerbado, pues que se convierte en un Heimlich ominoso.
Y sí creo que eso le pasa a muchísimos grupos de psicoanalistas que de repente están como discutiendo toda una serie de cosas, digamos, que están muy entretenidos en un tema mientras el mundo sigue caminando y sucede esto como en Francia, que dicen, ¿saben qué? Ustedes ya van a tener prohibido seguir teniendo estas prácticas a partir de que sean financiadas por el Estado e incluso muchos de los impuestos que pagan los psicoanalistas no están del lado de los, digamos, de los cartomancistas, de los quiromancistas, de la gente que hace cuestiones eh, de tai chi, de ese estilo de propuestas de salud que no están como consideradas científicamente orientadas, ¿no? Medicina alternativa, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son las críticas que podemos nosotros observar y que tendríamos que, creo yo, que retomar las instituciones psicoanalíticas para empezarlas a discutir? Uno, ¿cómo van estas críticas? ¿No? Es claro que el proyecto civilizatorio en el que nos encontramos, este sentido de la sociedad de bienestar, lo que hace es generar una especie de expectativa y de condición donde el malestar, el dolor, el sufrimiento es necesariamente malo. Entonces, incluso, por ejemplo, si hay un duelo porque se muere alguien querido, una serie de cosas, tenemos que salir de un país para podernos ir a otro, somos perseguidos, vamos con un psiquiatra y nos da pastillas para que podamos sentir menos dolor, para que esto no nos sea tan perturbador. Entonces, esta sociedad, podemos pensar analgésica, esta sociedad que está cubriendo el dolor y que no permite que el dolor haga lo suyo. En ese sentido, por ejemplo, si estamos celebrando un duelo por la muerte de un familiar, es necesario ese dolor. Ese dolor nos conecta con una serie de elementos de la experiencia. Es un dolor que es necesario para realizar un trámite, para poder de alguna forma después desapegarnos de toda esa serie de circunstancias, pero para darle el peso y la dignidad de lo que aconteció. De la otra manera, queda todo en este mundo analgésico como camuflajeado, donde las cosas quedan todas banalizadas, trivializadas, y entonces algo tan doloroso o tan significativo como la muerte de alguien que apreciamos verdaderamente, pues queda anestesiado o de alguna modo se le busca suprimir el dolor con una serie de pastillas para llevar el trámite, digamos, dirían cabalgándolo a trote, ¿no? Todo así. Y ese tipo de circunstancias ha hecho, claro, que la industria farmacéutica esté verdaderamente en uno de sus mejores momentos. A eso, además, se ha generado un asunto de la hiperdiagnosis. O sea, ya hoy, si uno trabaja mucho, es objeto de diagnosis. Si uno no trabaja, es objeto de diagnosis. El trastorno por déficit de atención por hiperactividad, que es muy fácil de diagnosticar, sobre todo en estas épocas en donde vivimos con, como dirían los franceses, con un surmenage, con una serie de cosas en la cabeza todo el tiempo, y que nos impiden a veces hacer poco, o sea, poder de alguna forma dirigir nuestra atención a pequeñas cosas, ¿no? Y entonces estar atentos. Y entonces, pero eso es un fenómeno cultural, social. Pero entonces con la hiperdiagnosis ya se le dice trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Y de repente revisamos, por ejemplo, a estos niños con esos diagnósticos y vemos, por ejemplo, que a la hora de estar haciendo las tareas, en la casa están viendo la televisión o no comen a sus horas o están, o sea, la hora del trabajo escolar y todo ese tipo de cosas compite con toda una serie de cosas, con los juegos de consola donde quieren ir a matar con la intensidad que tienen los juegos de consola, profundamente adictivos. Y entonces un juego de consola está compitiendo con el tiempo que le tenemos que dedicar a algo tan
poco atractivo como estudiar, como leer. Y entonces, pues, hace que la gente, que los adultos y los chicos, pues empiecen a perder concentración porque tienen la cabeza además llena de estímulos, porque todas las películas, todo este tipo de cosas, están llenos para que todo esté palpitando el corazón siempre, como dirían, a marcha triunfal, ¿no? Todo el tiempo están así. Y de repente estudiar es algo verdaderamente aburrido, es como algo que está fuera incluso de lo que es la vida cotidiana y donde, insisto, es bastante general que los padres no están generando condiciones de posibilidad para que los niños de verdad estén estudiando. O sea, lo convierte en un medio hostil en donde los tienen como recluidos en algún lado y donde los niños están ahí picándose los ojos sin que se ponga atención de cómo deben de elaborar los procesos de aprendizaje y todo eso. Y entonces se les diagnostica con trastorno por déficit de atención por hiperactividad y se les da pastillas sin corregir estos hábitos, sin entender la responsabilidad de los padres en estos problemas y desde luego tampoco los maestros. O sea, en algunas épocas los maestros eran llevados a dar cuenta de los problemas que estaban teniendo en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy el maestro puede decir que el niño tiene un trastorno por déficit o tiene algún tipo de problema que el niño debe corregir y no él con sus intervenciones, con sus hábitos, con sus estrategias educativas. Y de repente, a veces, si ponemos luz sobre ese tipo de maestros, nos damos cuenta que son, digamos, que ese niño que está detectado como un problema no es una excepción, sino ciertamente algo del orden de la regla, porque estos maestros en realidad no están haciendo bien su trabajo, ¿no? No están como generando condiciones óptimas para que los niños aprendan. Y sabemos que esos no solo son estrategias pedagógicas o técnicas, sino que tiene que ver con la pasión misma del maestro, con su estar ahí verdaderamente involucrados porque su pasión estuviera concernido en ello, lo que cada día es más difícil, ¿no? Incluso esto a nivel universitario, donde ya los estudiantes universitarios, o sea, los maestros en preparatorios e instituciones, ya están vistos como industria. Entonces, el estudiante es el cliente y lo que hacen las autoridades es al cliente lo que pide, porque además temen la reacción de los clientes y de los padres de los clientes, porque ya las redes sociales, los likes o, digamos, no sé cómo se llama, el bad o los stranger, lo que sea, como se ha llamado lo opuesto al like, es eso, ¿no? Están buscando likes las instituciones y entonces preocupados porque sus estudiantes no tengan molestias, no tengan incomodidades. Y el proceso educativo no necesariamente siempre es terso. A veces tiene que haber confrontaciones, pero siempre, porque tenemos ideas y entonces nos cambian, o tenemos malos hábitos, y entonces el maestro tiene que mostrar, oye, perdón, pero no estudiaste. Y entonces se está confrontando su falta de hábitos, su problema, y entonces si el niño se queja o el joven se queja, entonces las autoridades van a hablar con el profesor y van a decir, oye, no, bájale. Y entonces estamos teniendo al cliente lo que pida, bajando el nivel de exigencia, el nivel académico, en donde las instituciones se están convirtiendo en una especie de guarderías, donde la gente que se inscribe tiene dos posibilidades para no aprobar. Uno es morir, dos es salir de la escuela. De lo contrario, es muy probable que siga pasando independientemente de si hace o no un buen ejercicio en el trabajo académico. Entonces, frente a esas circunstancias, es que nos encontramos, digamos, con una industria que está favorecida por esta cuestión, donde no hay responsabilidad ni de padres, ni de maestros, ni de los alumnos. Entonces, los problemas son casi siempre un efecto diagnóstico de algún tipo de problema de operación cerebral. Y entonces se dan las pastillas y quieren hacer la apuesta a que finalmente, gracias a esas pastillas,
es que se van a corregir toda esta serie de cuestiones. Sabemos que eso no es así. Simple y sencillamente se estará dando un de paliativo, una cuestión donde el alumno quizás si está muy excitado y se le baja el nivel de excitación, pues necesariamente ya no tendrá esa inquietud, pero esa inquietud no está resuelta, sino simplemente está disminuida y generando incluso problemas iatrogénicos, ¿no? Eso está claramente demostrado por cientos de investigaciones psiquiátricas, ¿no? Entonces yo me pregunto, frente a estas circunstancias, frente a esta cuestión de la legislación, esta lucha por la legislación en Francia, de sacar al psicoanálisis de sus coordenadas como una de las operaciones o una de las alternativas para que la gente pueda buscar un tipo de tratamiento, me pregunto, ¿qué tenemos que ver en que eso haya sido posible, en que haya ese tipo de legisladores que puedan simple y sencillamente proponer este tipo de cosas? ¿Es porque son ignorantes? No necesariamente, no necesariamente. No, estos legisladores no necesariamente son ignorantes. Hay algo del orden del sentido general que está denostando las prácticas psicoanalíticas, pero claramente los psicoanalistas y las instituciones psicoanalíticas no han generado una discusión seria a nivel digamos, político en los sectores eh, en donde eso pertenece, con sus excepciones. Recuerden claramente en Francia el trabajo que hizo entre muchos, pero particularmente Gerard Pommier, con el asunto del trabajo psicoanalítico con niños, con adolescentes, y después en este asunto de estar como solidarizándose con una serie de prácticas que podrían ser consideradas como excesivas, como violentas. Entonces, hay algunas excepciones, pero lo general es esto que estamos hablando, una especie de indiferencia en donde los psicoanalistas estamos metidos en nuestras torres de marfil, como si el mundo estuviera demasiado lejos de nosotros y no estuviéramos generando un discurso. Esto también es muy importante. O sea, si nosotros hablamos en el idioma kleiniano, freudiano, lacaniano, el que sea, y esperamos que nuestros interlocutores nos entiendan, o sea, eso es una cuestión profundamente abusiva. Es esta parte de decir, a ver, no. O sea, si el tipo tiene una formación neurológica, tenemos que generar la posibilidad de una especie de diálogo en donde lo que sean nuestras propuestas sean posibles de ser comprendidas. De lo contrario, estaremos en una torre de Babel, siempre denostando a aquellos que no nos entienden, porque nosotros seguimos hablando en nuestros dialectos y donde paradójicamente esos dialectos a veces también son incomprensibles para los propios. O hay dialectos y subdialectos y entonces ya hay una serie de cosas ahí de lo más abigarradas en donde quizá ni siquiera todos los psicoanalistas se comprenden. Eso es muy importante, ¿no? Entonces creo que es importante ver que nosotros no hemos generado ese diálogo, no hemos generado ese debate, no hemos estado a la altura de los problemas que estamos viviendo en este momento de, de la historia para colocarnos a discutir, a debatir, a problematizar argumentadamente, ¿no? Porque el tema está lleno de opiniones, ¿no? Esto es una opinión, esto es otra, claramente el proyecto civilizatorio tiene que ver con una serie de cuestiones, pero donde a veces se culpa el sistema capitalista. Pero la pregunta es, ¿los chinos es distinto? ¿O los países que no sean estrictamente con un modelo de un capitalismo neoliberal tienen otras opciones, le dan legitimidad si ponen los países musulmanes? O cómo? O sea, otro tipo de alternativas, de proyectos civilizatorios. Vemos que no. Entonces, digamos, tenemos una serie de opiniones, estamos llenos de opiniones, pero cortos de la argumentación. Entonces, me parece que
también ahí, por ejemplo, hemos podido ver que el psicoanálisis también surge de una manera difícil, porque surge de una manera que sí empieza a ser una cuestión crítica a ciertas maneras de operar. Podemos pensar que en muchos de los momentos en que Freud estaba problematizando, porque es el padre de esta propuesta, había muchos de los elementos que el propio Freud estaba como construyendo en este sentido del work in progress, que estaba como generando una serie de propuestas, de cosas y demás, que dadas las circunstancias y los momentos históricos, fueron tomadas como si fueran la letra del maestro y no como, digamos, problemas a ser investigados, a continuar trabajando, a seguir averiguando. Y entonces, una disciplina que estaba en status nascendi, que se estaba construyendo, se empieza a se cree que está consolidada antes de tiempo. Y en ese antes de tiempo, entonces, es estar, para decirlo claramente, predicando una serie de las propuestas de este psicoanálisis, porque se ha convertido en doctrina. Y el psicoanálisis para muchos sigue siendo una doctrina. Que entonces esto lo que implica es que necesariamente tenemos que introducirnos en un campo adoctrinado, en donde la manera de ver y de comprender las cosas y de comprenderlas está dentro del esquema de esta doctrina, y fuera de eso, esto sería como algo fuera de lugar, algo incomprensible. Entonces se busca adoctrinar en la doctrina. Y las discusiones son entre estos grupos doctrinarios, pequeñas criptas. Eso es falso, ¿no? Eso es verdadero. Entonces, los psicoanalistas hemos tenido mucho que ver en que el psicoanálisis haya sido denostado. Me parece que además el tema de la formación en estos pequeños grupos, donde leen a sus autores, se analizan con sus maestros, siguen este tipo de cosas, ¿no? Y no amplían su universo de posibilidades, y donde las prisas han convertido a muchos de las propuestas psicoanalíticas simplemente en una especie de materias de que digamos que con licenciaturas o maestrías y en su caso doctorados, la gente se siente autorizada para poderse llamar a sí mismos psicoanalistas. O sea, se acaba un proyecto de maestría y entonces uno se recibe y entonces ya puede de alguna forma llamarse a sí mismo psicoanalista. Freud fue muy claro, y creo que muchos otros con los que estoy de acuerdo, de que el psicoanálisis requiere también de vida, requiere las experiencias de la vida, requiere del análisis que uno emprende sobre sí mismo, porque el psicoanálisis es una experiencia, una experiencia sobre cómo vemos el mundo. Ahorita al final voy a hablar un poco sobre eso, que me parece que es muy importante, que es la pregunta de qué es el psicoanálisis. Pero antes de dirigirme ahí, me parece importante que se entienda que la condición de la posibilidad de haber vivido la experiencia nos puede ayudar a entender por qué, por qué es fácilmente discutible, por qué es fácilmente negable la posibilidad de pensar que el psicoanálisis tenga algún efecto, alguna consecuencia, alguna cuestión en el sentido de la salud. Desde luego, también hablaremos un poco al final sobre este concepto salud-enfermedad que tiene que ver con el proyecto civilizatorio y con esto que hemos estado hablando, ¿no? De esta sociedad, dije analgésica, pero también narcotizada, o sea, ambas cosas, ¿no? Entonces, la gente, a veces, jóvenes, con la conceptualización del psicoanálisis tiene que ver con mucho de lo que es la subjetividad humana, lo que es la condición misma, la condición humana. Y entonces es difícil, es muy difícil en 2 años tener la posibilidad de advertir el complejo universo. Con sinceridad, no creo que haya nada más complejo, ni la física cuántica o la astrofísica o las matemáticas se aproximan a algo tan complejo como la condición humana, como el asunto de la subjetividad. Pero
sí creo que se ha vulgarizado, se ha tergiversado y se ha banalizado mucho de lo que es esto por este tipo de formaciones donde estos muchachos con muchos, con muchos ímpetus, con poca lectura, con poca formación, con poco bagaje para poder emprender esto, comienzan. O sea, tenemos que recordar que nada más, o sea, si se quisiera leer así sumeramente, la obra de Freud es una obra que de más de 20 volúmenes, lo mismo que Lacan, más de 20 volúmenes, que intentan entre ellos, ni siquiera son, o sea, ni siquiera ellos son cabalmente suficientes para dar cuenta de lo que estamos hablando. Desde luego están lejos de ser suficientes. Pero si pensáramos que son necesarios, o sea, muchachos que estuvieron 2 años en un programa de maestría, desde luego que no están ni cerca de haber sobrevolado este, a alturas muy grandes esta obra, ¿no? O sea, tiene una visión muy periférica, muy general de toda esta serie. Estos están repitiendo muchas cosas que dicen sus maestros. Y entonces eso tiene también un peso fundamental en la vulgarización de lo que es el psicoanálisis hoy. Y entonces, cómo se hacen debates a veces verdaderamente este, que uno puede empezarlos a escuchar y escandalizarse de la banalidad y de la superficialidad e incluso de la ignorancia y de los paupérrimos usos de muchas de la conceptualización, porque muchos de ellos requieren de gran densidad, de gran problematización. No es algo que sea una cuestión superficial, insisto. Estamos hablando de los problemas más grandes que me parecen que pueden ser estudiados, la condición humana, ¿no? Y en esto la subjetividad. Así, por ejemplo, una propuesta como la que tiene Jacques Lacan, que es verdaderamente compleja, difícil de seguir, difícil de leer, repleta de contradicciones, que sigue de alguna forma una serie de propuestas que él está elaborando, insisto, en este sentido de construcción, no con cuestiones definitivas. Entonces, en este sentido de construcción, donde además, si se le quiere agregar complejidad al tema, Lacan es todo lo que llaman los seminarios de Lacan, los 27 seminarios de Lacan, fueron orales. Entonces, en la oralidad, como sabemos, se cuelan muchas cosas. O sea, parte de lo que es el trabajo serio al que se ha dedicado, no sé, muchos años, y cosas que tienen que ver con golpes de elocuencia, con cosas que se le ocurren, ocurrencias de ese momento. No estoy denostando nada, simple y sencillamente dando el peso e importancia que tiene cada cosa. No tiene lo mismo peso e importancia un trabajo de largo tiempo que esa ocurrencia que tuve en su momento y que quizá pueda darle o no seguimiento, ¿no? Entonces, el tema de eso es eso, que nosotros hoy leemos a un Lacan que está en libros y entonces a veces ponemos atención en una serie de cosas que la gente considera que son importantes, cuando en realidad es un tema que ya no vuelve a tocar, porque a lo largo de todos sus seminarios. Hay otras cosas que son simplemente golpes de elocuencia, como para afirmar una idea, se apoya en otras, y a veces son afortunadas, a veces son desafortunadas, y no hay, además, con todo esto, una distancia que nos permita tener un debate crítico, un debate volvemos a esta parte de que no sean solo a partir de opiniones, sino de argumentos de cada uno de los grandes constructores de la teoría psicoanalítica. Entonces, siento que todo eso tiene que ver, o sea, es parte de nuestra propia responsabilidad de que algo así como lo que está sucediendo en Francia pueda ocurrir en otras partes del mundo. Y donde nosotros estaremos ocupados discutiendo quién sabe cuántas cosas, futiles, mientras el mundo sigue trabajando, mientras neurólogos, psiquiatras
se les pide la opinión y la dan desde sus perspectivas, porque los psicoanalistas están ahí quejándose, haciendo incluso a veces una verdadera yihad, una verdadera guerra, pero en Internet, ¿no? En redes sociales, que no tienen ninguna trascendencia, ¿no? Pero donde se ven verdaderamente que están blandiendo espadas y dice uno, híjoles, eso pasado mañana será olvidado. No hay, no hay ese sentido de continuidad en donde tendría que darse ese sentido de, pues de oportunidad para generar verdaderamente diálogos, impactar, entender qué es aquello que estamos planteando, por qué lo estamos planteando en este sentido, ¿no? Por cierto, déjenme ver el chat, porque después se me olvida ver el chat, y por si hay alguna. No supe cómo entrar al chat, así es que espero, bueno, que me hagan llegar los comentarios, ¿no? Exactamente, gracias. Dice, considero que algunas de las ocasiones el psicoanalista es rebasado por el sistema, al no escudriñar las formas y decir de el capitalismo. Sabes que el tema de esto es, sí, estoy de acuerdo contigo, pero el tema es que esto sucede en otros sistemas, en el socialista chino sucede igual. Cuando era el socialismo soviético era lo mismo. Entonces, esto es particular del sistema capitalista, ¿no? Creo que de verdad no hemos entrado a la discusión seria. O sea, no hemos entrado a la discusión seria de Cuba. O sea, los psicoanalistas son importantes con el café, ¿no? O sea, no tienen un papel importante en los países socialistas tampoco. Entonces creo que el capitalismo ha sido como nuestro gran chivo expiatorio para responsabilizarlo, pero ahí tendríamos también ver nosotros qué hacer con el sistema capitalista. Si ese fuera el adversario, qué hacer para poder enfrentarlo y discutir y problematizarlo, ¿no? Porque si no, vamos a estar simplemente siendo como víctimas de lo que está sucediendo allí y no como protagonistas de lo que en realidad nos está pasando. Gustavo Pérez dice, el psicoanálisis se olvidó de la sociedad de la masa y las prácticas basadas en la evidencia científica, se acercó a ella, o mejor dicho, el psicoanálisis es una copia, es una cripta salió del discurso capitalista. Son preguntas que me surgen de usted. Pues mira, sí creo que el psicoanálisis necesariamente tenemos que entenderlo como una producción del sistema capitalista. Es una sociedad de mercado donde hay un salario, o sea, hay que pagarle al psicoanalista, o sea, no es una práctica gratis. Es muy controvertido, muy complejo pensar cuando la responsabilidad del que está trabajando analíticamente es cubierta por el Estado, por los padres o por el marido. O sea, ya hay un tema complejo, ¿no? Entonces sí creo que es claramente podemos pensar que eh, el, el, por ejemplo, el propio Freud hablaba de que este, esto es un ejemplo de que la oferta genera la demanda, no la demanda la oferta, porque no existía el psicoanálisis. Entonces, a partir de que se crea el psicoanálisis, se genera la demanda. Entonces, la oferta generó la demanda. Creo que sí, ahí hay un tema que me parece que sí es hijo del heredero del sistema capitalista. Pero ahí habría que ver que eso no implica necesariamente que tenga un sentido de súbdito, sino también puede estarlo cuestionando. O sea, las universidades son también en este sentido, las que tenemos son herederas del sistema capitalista y son ahí donde surgen los más importantes críticos del sistema capitalista. Dice, se ha comercializado, hay grupos donde la enseñanza, el tema y es económico, depende de la institución. Así es. Y no solo eso, entonces hay veces que simple y sencillamente pagando, ya uno puede legitimarse, permitirse
Cuando Lacan hace una diferencia entre permitirse y autorizarse. Y entonces se permite ser analista porque hay instituciones que están verdaderamente ocupadas en el ganar y todo ese tipo de cosas, y que dan el respaldo de que los chicos que salen de esas instituciones usan el paraguas institucional para permitirlo. Insisto, cuando la formación es verdaderamente pobre. Y entonces sí tendríamos que pensar que el psicoanálisis es, no es igual, requiere de mayor complejidad, ¿no? Requiere de un trabajo mucho más complejo y por lo mismo de instrumentos teóricos y problematizaciones más complejas. Por eso llegamos a la pregunta de que, bueno, entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Escucho, por ejemplo, una conferencia que hace Juan David Nacio y dice que el psicoanálisis es una práctica para él en donde el chiste es lo que se conoce como transferencia. Se sostiene en la relación que existe entre el analista y el que analiza, en donde lo que propone Nacio es que el analista tiene que tener un sentido de empatía profunda para que de alguna forma pueda sentir todo aquello que la persona está hablando y pueda entender incluso más allá de lo que está diciendo la persona, porque a veces muchas cosas de lo que está diciendo la persona o el sufrimiento que está teniendo la persona no alcanza a tener palabras. Y todo lo que dice Nacio es que precisamente parte del tema del trabajo analítico es darle esas palabras. Y entonces Nacio está diciendo que esas palabras son como el vehículo para que pueda tramitar esta serie de cosas, ¿no? Sin duda, me parece esto que estás, Emanuel, que estás problematizando alrededor de que el concepto de salud mental es uno de los es un producto del consumo capitalista. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ¿qué es salud? Porque se está, por ejemplo, incluso a veces los neurólogos cuando hablan de estados de equilibrio neurológico, que es lo que hay que buscar, porque los desequilibrios son los que generan conflictos, los neurólogos de verdad saben que el cerebro no trabaja de manera equilibrada. O sea, el cerebro siempre está en una serie es necesariamente desequilibrado en muchas de sus funciones, sus operaciones. El chiste es que va, digamos, sin generando demasiados tropiezos, para decirlo de alguna forma. Pero no se llega a un estado de homeostasis, un estado de quietud, donde los picos desaparecen. Si hay un pico alto, de excitación, después viene uno de depresión, y entonces si quiero regular eso, ¿no? En los famosos, digamos, trabajos bipolares, que hablan de estabilización, y a veces esa estabilización lo que conlleva es a una condición zombie de muchas personas que no se sienten que están viviendo su vida, sino que están simple y sencillamente no tropezándose con ella, pero no viviéndola, no son protagonistas de su existencia, están pasando los días y son como una especie de espectadores de su propia vida, ¿no? Pero les decía entonces que Nacio está pensando desde esa perspectiva, en donde el psicoanalista entonces tiene que hacer esa tarea e incluso advertir las cosas que la propia persona que está hablando en una sesión pueda, pueda, el analista tendrá la obligación de regresárselas, eso que él está advirtiendo que supone que la persona que habla no lo ve, para ponerlo al servicio del trabajo analítico. Sin embargo, yo creo que el asunto podemos como problematizarlo de manera más compleja. Me parece que el psicoanálisis es, digamos, si nos vamos con los existencialistas, digamos, con Sartre, con todos ellos, incluso eh, Heidegger, lo que proponen es que los seres humanos somos aventados al mundo. Heidegger dice eyectos, o sea, somos arrojados al mundo. ¿Qué significa eso? Que nada del orden de lo que nosotros consideramos humano es algo que es dado por naturaleza. O sea, no es del lado de lo filogenético. Eso significa que es aprendido. Ser aprendido es pobre,
no solo se aprende, hay muchas otras cosas, desde luego que sí se aprende. Pero entonces, en este mundo donde somos aventados, piensen ustedes que somos aventados al mundo. Eso es lo que piensan los neurólogos, es lo que piensa la psiquiatría, es lo que piensa la industria farmacéutica. Pero lo que está claro es que no somos aventados al mundo solo. Somos de alguna forma, ese mundo nos llega a nosotros regurgitado. Nosotros somos como las aves que llega la mamá ave y entonces predigiere lo que ha estado comiendo y lo regurgita en sus aves. Y entonces nuestro universo de realidad, lo que es el mundo, es efecto de esa regurgitación. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, quiénes somos, quiénes no somos, quiénes deberíamos de ser, quiénes no deberíamos de ser, qué es aquello que nos debe de interesar, qué es aquello que no nos debe interesar, incluso cuestiones mucho más, digamos, que tienen que ver también con las neurosis, con las cuestiones incluso irracionales de nuestros padres, que puede haber una serie de cuestiones como de racismo, de ideología y cosas que son regurgitadas en nosotros. Entonces nosotros estamos haciéndonos en el mundo a partir de toda esa serie de operaciones que han sido impulsadas, puestas en nosotros. O sea, somos digamos, somos completamente alienados por esas circunstancias. Y eso es lo que nosotros consideramos lo correcto, lo adecuado. Ese es el mundo que vemos, pero porque nos han dado la gramática para leerlo, nos han dado la ortografía para escribir en él, nos han dado toda una serie de principios para operar ahí. Entonces no es el mundo como si de forma espontánea y natural yo soy en el mundo. Sabemos por condiciones ferales de niños que son arrojados al mundo que no desarrollan nada de lo humano. Gaspar Hauser, muchos otros, tenemos claramente un niño que ha sido arrojado al mundo, no es humano. Entonces, lo humano viene con este sentido que yo estoy tratando de que entiendan ustedes a partir del concepto de regurgitación. Podemos pensar también como canguros. Nacemos, esto es hasta biológicamente comprobable, que nacemos en un estado de prematuración. Nacemos prematuros. Tenemos que seguirnos cocinando afuera, como los canguros. Tiene una marsupia, la bolsa, donde el cangurito sigue creciendo en esa marsupia. Nuestra marsupia es simbólica. Y entonces, si nosotros naciéramos acabaditos, no podríamos nacer porque el cráneo no cabría por el canal de parto. Entonces tenemos que nacer con un cráneo que todavía tiene que consolidarse, con un sistema nervioso que todavía tiene que desarrollarse y hacer, o sea, toda la serie de mielinización, de generar todas las capas de protección para que las neuronas puedan de alguna forma transmitir la señal. Toda una serie de procesos, las manos, los huesos, o sea, en donde necesariamente nacemos con una dependencia completa, ¿no? Entonces, esa condición es precisamente lo que trabaja el psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja con toda esa serie de condiciones donde no necesariamente porque yo haya tenido todo eso regurgitado, todo eso que se me ha sido impuesto, yo estoy cómodo y de acuerdo con ello. Yo puedo tropezar con eso. Pero el tema, como ha sido algo que se me ha metido y que yo siento propio, me tropiezo con eso. Entonces, a lo mejor esta idea de ser bueno, como me lo proponían mis padres, este interés que tenían ellos, digamos, sus puntos ciegos, lo que se llama ceguera de taller, que ellos no veían sus neurosis, sus fobias, sus síntomas, toda esa serie de cosas que ellos no tienen claras, que no tienen visibilizadas, ¡pum!, son metidas en la regurgitación. Y entonces nosotros vamos construyendo a nuestro mundo a partir de eso que no es nuestro, eso que va a ser nuestro, porque nos lo vamos a ir apropiando, pero no sin conflictos, no sin problemas. O sea, no hay una relación donde eso necesariamente entre bien, porque tampoco entra bien para ellos. O sea, eso que ellos son tampoco, también se tropiezan con eso porque ellos también son efecto de esas mismas circunstancias. Y entonces vemos que hay madres que han estado todo el tiempo deprimidas, que han vivido estados depresivos, o los padres que son workaholics y que no están cercados con los hijos.
O sea, todas sus circunstancias están ahí. Y entonces el trabajo analítico, lo que se empieza a preguntar es uno sobre por qué tiene esos problemas, por qué ve las cosas desde esa perspectiva, por qué siente lo que siente, por qué eso que él considera correcto puede ser o no correcto, por qué eso que él ha pensado que es su estrategia de ser en el mundo puede ser algo que tenga que ver mucho más con los ideales de los padres, con lo que él de verdad hubiera querido hacer, con lo que se sentía cómodo, con lo que se sentía a gusto. Sartre, Jean-Paul Sartre dice, lo que queda es ahora qué hacemos nosotros con lo que los padres hicieron de nosotros. Y eso es parte de lo que el trabajo analítico encuentra. Entonces, mucha de la ansiedad, muchas de las depresiones, muchos de los problemas que tenemos, tiene que ver con esta dificultad de poder ver cuál es nuestra propia responsabilidad, cuál es la verdad de nuestro deseo, que es aquello que donde siempre hemos sido un personaje bastante inauténtico. Heidegger hablaba del Dasman como el ser inauténtico y el Dasein como este ser que se está preguntando verdaderamente sobre su existencia y que algo de ese orden es el camino que lleva el trabajo analítico, en donde entonces quizá ese problema que yo estoy pensando de mi vocación es porque en realidad no es mi vocación, es lo que mis padres de alguna forma me habían introducido, inculcado y demás, y yo estoy orientado hacia allá, y me doy cuenta que no soy feliz con eso, no me siento cómodo, me siento frustrado, no me siento hábil, incluso me siento hasta tonto en la escuela, porque estoy haciendo esos mandatos que no son propios. Y entonces cuando empiezo a apropiarme de mis circunstancias, de mi vida, de lo que eso necesariamente empieza a corregirse. Y eso es lo que pretende el psicoanálisis. Entonces, este, como vemos, entonces, mucho de lo que tiene que ver con este sentido de la neurosis y todo este tipo de cosas tiene que ver con la inautenticidad del proyecto en el que hemos estado alienados. Y entonces, de esos tropiezos, de esas asfixias, de los problemas que eso nos presenta. Y entonces tenemos que trabajar nuestra propia subjetividad, la responsabilidad que tenemos nosotros en los problemas que tenemos. Entender que ninguno de los problemas que nosotros tenemos hemos sido víctimas pasivas de ello, sino que hemos trabajado, en muchos casos, trabajado arduamente, quizá de manera inconsciente, en obtener esos fracasos, esos problemas, esos síntomas, esos malestares, ¿no? Entonces el trabajo analítico, como pueden ver, se tiene que ver con eso. Eso implica nuestra manera de estar y de ser en el mundo, frente a los problemas, frente a nuestra pareja, frente a los amigos, frente a la escuela, frente al trabajo, frente a los otros, frente al mundo. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Por qué lo vemos así? ¿Por qué puede ser algo que sea tan terrible? En la adicción, por ejemplo, en las adicciones, generalmente su mundo, el mundo de los que son adictos, generalmente es un mundo demasiado agresivo para ellos. Y entonces buscan la manera de, 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 de sortearlo sin combatirlo, sin enfrentarlo. Y entonces buscan esta condición de víctimas, de que todo es terrible, de que todo es así, todo esto es asado, y entonces necesitan de estos eh, elementos, no sé, ejercicios, drogas, comida, cosas que de alguna forma o los distraiga o verdaderamente los saque de las circunstancias en que se encuentran, ¿no? Entonces me parece como importante que veamos que si esa es la tarea del trabajo analítico, no es pobre, porque la mayoría de los problemas que tenemos, incluso ya pensemos en los trastornos psicosomáticos, muchas veces es a partir de esta serie de ideaciones y de cosas y demás. Es como pensar en las computadoras, o sea, a veces una idea, para decirlo así, un programa, el software, que puede entrar por internet a una computadora y alojado en una computadora, puede quemar un disco duro. O sea, las ideas pueden destruir un organismo. O sea, nosotros desde nuestros procesos de pensamiento podemos generar una serie de problemas, de acidez, de muchas cosas,
tensión, que tienen efectos somáticos. Entonces, la idea de lo psicosomático es claramente algo que el psicoanálisis comprende y entiende que lo somático no está con independencia de lo psíquico. Hay una articulación. Hay una articulación porque entendemos, por ejemplo, con el vudú y con otras cosas, que cosas que se consideran de manera espontánea y natural como funciones biológicas, la respiración, la digestión, el sistema circulatorio, el corazón y todo esto, que se les dice sistemas autónomos, con el vudú nos hemos dado cuenta que si la persona cree en el vudú y encuentra un fetiche con una espina clavada en el corazón, puede tener una parálisis cardíaca, porque se cree en el vudú, porque hay una serie de operaciones de carácter psicosomático, en donde lo somático no está independiente y no está fuera de toda esta forma en que estamos pensando y organizando las cosas. Entonces creo que me parece importante que subrayar que creo que los psicoanalistas tenemos que empezar a discutir, y discutir no solo sí entre nosotros, pero también con historiadores, con filósofos, con médicos, con psiquiatras, con neurólogos, con sociólogos, con todos aquellos que de alguna forma constituyen eh, las profesiones que están en el mundo y para que tengan claro qué es lo que hacemos y puedan incluso ellos mismos decir, saben que esto es importante, psicoanálisis por esto, esto y esto, y no estar nosotros siempre brandiendo nuestra condición de víctimas del sistema capitalista, del sistema médico, de la industria farmacéutica, que sin duda tienen un papel importante, pero nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo para revertir toda esta serie de cosas y no estar llorando después cuando este tipo de circunstancias lleguen a nuestros países prohibiendo el psicoanálisis. Bueno, pues me despido de ustedes. A ver, te pregunto un psicoanálisis. Dice, un psicoanálisis debe dar razones, debe servir como la utilidad química, física, tecnológica. Creo que no. Definitivamente el psicoanálisis no es una positividad empírica, sino esto es un disparate. Pero no creo que tenga que ver con ninguna positividad empírica lo que planteo. Y sí creo que los psicoanalistas tenemos que discutir esto. O ponernos a llorar por las circunstancias que pasan. Así, ay, es que como no puedo debatir porque puedo ser un empirista o soy un positivista o bueno, nada más que sepan, Freud era positivista, totalmente del lado del positivismo. Entonces, eso, que discutamos, que planteemos ese tipo de cosas. Y bueno, para eso del positivismo, todo eso, tengo un libro que se llama Introducción Epistemológica al Psicoanálisis, los invito a leerlo. Y bueno, feliz año, felices fiestas, y nos vemos el próximo año con algún tema más que estaremos debatiendo. Hasta entonces.